Entonces, lo que nosotros vimos de sucesiones, a ver, en general, una sucesión cualquiera decíamos que es una función con dominio en los números naturales, ¿sí? La expresábamos como una función de naturales en reales en general, ¿sí? Lo que decíamos es que, bueno, en general uno no la escribe así porque ya sabe, ¿sí?, que como el dominio es de los números naturales, vamos a indicarla con sus términos A⁻1, A⁻2, A⁻3, ¿sí? Porque ya sabemos que ese orden va a ser de los números naturales. Así cuando enumeramos los primeros términos. Cuando escribimos una definición, ponemos A sub n igual, no sé, alguna expresión, por ejemplo, 2 a la n, y tenemos que indicar a partir de qué n, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ponemos n mayor o igual a 1, ya se entiende que son los números naturales, no es que n mayor o igual a 1 y podría ser 1,5. ¿Se entiende? Por eso digo que uno parte de pensar una sucesión, ¿sí?, con dominio en los naturales, y entonces va de uno en uno a partir del valor que uno tome. Digo que esto es importante porque también en muchos casos se comienza desde el 0, o uno puede dar una definición a partir desde del 3 o del 4, ¿sí? Entonces es importante decir a partir de qué valor vamos a indicar los términos de esta sucesión. Decíamos entonces que llamamos a esto, ¿sí?, al A sub n, lo llamamos término enésimo, ¿sí? Enésimo. Si escribiéramos B sub k, es el término késimo, ¿sí? No tiene por qué llamarse A ni B, o sea, eso es un nombre, ¿sí? Pero cuando ponemos una letra así como subíndice es cuando estamos queriendo indicar, bueno, un término cualquiera, ¿sí? Dijimos que había distintas formas de definir una sucesión, ¿sí? Por un lado, uno puede enumerar los primeros términos de una sucesión. Yo podría decir 1, 3, 5, 7, 9, 11, y queda, digamos, indicado qué es lo que va a pasar, cómo sigue esta lista de números. No siempre, digamos, queda unívocamente determinada, pero una manera es enunciar los primeros términos cuando queremos indicar, bueno, encontremos una relación entre estos términos y en función de eso pensemos quién va a ser el siguiente. Otra manera de definirla, acá estoy enumerando los primeros términos. Otra manera podría haber sido decir, son los términos de qué, esos términos que tienen en común. Son los números impares, ¿verdad? Entonces puedo decir, es la sucesión de los números impares, ¿sí? Ahora acá, importante, ¿sí?, que tiene un orden, ¿no? No es lo mismo si yo en vez de haber escrito esto, hubiera escrito 7, 1, 5, 3, ¿sí? O sea, esos también son números impares, sin embargo, no voy a encontrar la definición como la encuentro acá. Bien, el orden en el que lo estoy escribiendo es importante, por esto que dijimos, este es el primero, el segundo, el tercero, entonces yo voy a construir una definición en función del orden en el que está cada elemento en esa lista. Entonces, puedo dar entonces una forma descriptiva, puedo dar también entonces una definición explícita, o una definición recursiva. En este caso, ¿se les ocurre
una definición explícita y una recursiva para esa sucesión? ¿Se acuerdan qué era cada una? ¿Qué quiere decir dar una definición explícita? Encontrar, ¿sí?, una expresión que nos permita encontrar un término cualquiera, ¿sí?, en una posición n. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, está bien, Lautaro. Estamos haciendo un repaso de la definición general de sucesiones. Estaba preguntando si alguien puede decir una definición explícita para esa sucesión. Si se acuerdan a qué nos referíamos con definición explícita y definición recursiva. Ah, no sé qué me había preguntado Javier. ¿Se le cortó? No, no me di cuenta. No, Javier me había dicho que tenía algunos ejercicios que ahora, después de mirar un poco en general de nuevo, me iba a preguntar de algunos ejercicios, pero no sé. Bueno, qué macana. Que te pregunte a vos por WhatsApp, si no, y lo explicamos para que después lo vea. No sé cómo resolverlo. Bueno, no se acuerdan. Bien. ¿A qué nos referíamos con dar una definición explícita? Nos referíamos a poder encontrar la manera, ¿sí?, de expresar esos términos con una fórmula que nos permita decir, bueno, si yo quiero encontrar el término que está en la posición n, hago la cuenta. ¿Qué es encontrar una fórmula para eso? No era más que dar como la definición de la función, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué tendría que decir acá? Un término en la posición n, ¿cómo genero a los números impares? ¿Nadie sabe cómo generar acá los números impares? ¿Qué expresión usaba? Si fueran pares, ¿qué hubiéramos dicho? Tampoco sabemos generar los números pares. Claro, 2 por x o 2 por n, o el anterior más 2. Bueno, ¡ay, volvió Javier! Bueno, qué suerte. Te pasaste, bueno. Bueno. Bien, entonces, claro, bueno, ahí dice Francisco 2x más 1. Bien, entonces, si eran pares hubiéramos dicho 2 por alguien. Ahora, como son impares, decimos 2 por alguien más 1. Bien, acá, fíjense que si nosotros, ojo, que si usamos a sub n, tenemos que decir 2 por n, ¿sí? Fíjense que como queremos que el primero valga 1, vamos a decir 2n menos 1, ¿sí? Porque si no el primero va a ser 3 si ponemos 2n más 1. Y acá decimos n mayor o igual a 1. ¿Se entiende esto? Si no, deberíamos empezar en 0. Bueno,
podemos también, si quieren, digamos, desde 0 se admite que uno puede considerar los números naturales. En este curso los estamos tomando a partir del 1, pero si ustedes definen algo a partir del 0, pueden hacerlo también, ¿sí? No es incorrecto tomar los naturales a partir del 0. Yo lo que digo es, ojo con esto, ¿no? Si ustedes quieren poner x, bueno, pero entonces voy a decir a sub x igual a 2x menos 1, con x mayor o igual a 1. ¿Se entiende esto? Ojo con las variables. ¿Cómo las utilizan? ¿Está bien? Cuando yo pongo el subíndice que yo pongo acá, es el que me indica el orden en el que aparece este término en la sucesión, ¿sí? Y su definición depende de en qué orden esté. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Y una definición recursiva, alguien dijo algo, me parece, de algún tipo de recursividad. ¿Cómo era eso? ¿A qué nos referíamos? El anterior más 2, ¿sí? Entonces, fíjense, en la recursiva, bien, claro, hay que definir el primer término, voy a decir A1 es 1, y digo A sub n es el anterior, que lo voy a decir como A sub n menos 1 más 2, ¿sí? Esta definición vale a partir del segundo término. ¿Se entiende la diferencia en este caso de estos dos tipos de definiciones? Fíjense que en la explícita yo puedo encontrar cualquier término de la sucesión solo con hacer esa cuenta, ¿sí? Si yo pregunto cuál es el término de la sucesión que está en la posición 250, ¿es difícil? Supongamos que tengo esta definición. ¿Quién está en la posición 250? Bien. Claro, solamente reemplazamos n por 250. ¿Se entiende? Digo, a sub 250 es 2 por 250 menos 1. ¿Sí? Es decir, que a sub 250, vengo acá y digo, es 499. Bien. El número impar que está en la posición 250. Ahora, si tengo esta definición, ¿qué pasa cuando digo, decime quién está en la posición 250? ¿Qué diferencia hay en el cálculo? Claro, tengo que ir calculando todo, claro, tengo que ir calculando todos los anteriores, porque cuando diga A sub 250, acá me dice, bueno, es el A sub 249 más 2, y el A sub 249, y no sé, es el A sub 248 más 2, ¿sí? Tengo que tener todos los términos anteriores calculados para poder encontrar quién es, ¿sí? Entonces eso es ventajas y desventajas de estos dos tipos de definición, ¿sí? Que acá lo estamos poniendo en una sucesión particular, pero vale para cualquiera, ¿sí? Entonces, ventajas y desventajas de estas formas. Primer cuestión, no toda sucesión vamos a poder definirla de las dos maneras, ¿sí? Ni aun cuando puede definirse de las dos maneras, en muchos casos no es fácil encontrar la definición explícita. Nosotros vamos a intentar encontrar la explícita, porque es lo que nos va a servir en general para poder hacer algunas cuentas, ¿sí? Pero muchas veces es más fácil encontrar esta primero, ¿sí?
Ahora vamos a mirar en algunos ejemplos parecidos a lo que hicimos la clase pasada. Importante acá, ¿sí? En esta definición doy el término general y a partir de qué valor de n. Importante en esta definición, que creo que ya lo dijo Javier, tengo que dar el primer término y después doy la definición a partir del segundo. Esto es como cuando ustedes han hecho programitas, por ejemplo, para recorrer un vector, alguna cosa así, o un contador, han puesto un contador en un programita, algún trabajo de esos han hecho, sí. Sí, bien. Entonces yo adentro cuando estoy definiendo algo no puedo decir por i igual a no sé qué, ¿sí? Primero tengo que definir la variable, ¿no? O si digo mientras, ¿qué usan? Do while, ¿usan esto? Y menor o igual que 20, algo, ¿no? Bueno, primero tengo que decir cuánto vale i o no. Le doy un valor inicial, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo. ¿Mm? ¿Se entiende? Tiene que tener primero un valor inicial para después poder usarlo. Acá lo mismo, porque si no, cuando yo vengo y digo, bueno, si n puede valer 1, me queda a sub 0. ¿Y a sub 0 quién es? No sé. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien, hago hincapié en eso porque después muchas veces se lo olvidan. ¿Mm? Entonces, en este caso encontramos las dos definiciones. Vimos además en particular dos tipos de, o sea, esto para sucesiones cualquiera, pero vimos además que había dos tipos de sucesiones que nos iban a interesar o que íbamos a estudiar un poco más, que eran las aritméticas y las geométricas, ¿sí? Aclaramos que no toda sucesión es aritmética o geométrica, ¿sí? Por supuesto que no, pero nosotros íbamos a estudiar un poco ese tipo de sucesiones, ¿sí? ¿Qué particularidad tenían esas sucesiones? ¿Alguien se acuerda? La forma en la que están escritas, la fórmula, bueno, pero, por ejemplo, a ver, ¿o se acuerdan o me pueden decir algún ejemplo de una sucesión aritmético-geométrica? Sí, tienen una fórmula particular, pero ¿por qué la encuentro? ¿Nadie se acuerda qué eran esas sucesiones? Bueno. Las sucesiones, por ejemplo, esta que puse acá, ¿es de alguno de esos tipos que estoy preguntando? ¿Aritmético-geométrica? ¿No? Bien. Bueno, no quiero romperte el corazón, pero sí. A ver, habíamos dicho que las sucesiones aritméticas y geométricas eran particulares porque uno podía construirlas sumando o multiplicando un mismo número por el término que me dieron, ¿sí? Y de esa manera iba construyendo la sucesión. ¿Sí? ¿Les suena o no? En este caso, estoy siempre sumando 2.
¿Sí? Entonces, esta sucesión sería del tipo aritmética, ¿sí? Porque dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia, ¿sí? En las geométricas habíamos dicho que dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicando por una constante que llamábamos razón. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de eso o nada? A ver. Decimos entonces, por ejemplo, las aritméticas son sucesiones, dos maneras de definirlo, ¿sí? Recién dije, dado un primer término, lo voy a poner, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. Otra manera de definirlo es decir que es una sucesión donde la diferencia entre dos términos consecutivos es constante. Y a esa constante la llamamos diferencia. ¿Se entiende lo que digo? Son dos maneras de definir lo mismo, ¿eh? Dos maneras de definir lo mismo. A ver. ¿Algún ejemplo? A ustedes les pido. ¿Algún ejemplo de una sucesión que cumpla esto? Bueno, vos me estás dando la fórmula. A ver, él dice a sub n, lo voy a escribir yo, 5 más n menos 1 por 3, con n mayor o igual a 1. Bien, esta seguro es una aritmética porque acá nosotros habíamos encontrado que teníamos para la definición explícita, seguro era el primer término más n menos 1 por la diferencia, ¿sí? Y habíamos dicho que la definición recursiva era, dado el primero, an era el anterior más esa diferencia. Fíjense que, a ver, esto que yo escribo acá no es otra cosa que lo que dice la definición, ¿o no? ¿Sí? Esto dice, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior sumando una constante que llamamos diferencia. ¿Bien? Estas eran las definiciones explícita y recursiva para cualquier sucesión aritmética, ¿sí? Acá en particular, Javier me está dando una. Bueno, está bien, tengo esta. ¿Me pueden decir los primeros términos de esta sucesión? ¿Cómo empieza? 5.
¿Sí? A ver, ¿esto lo ven todos? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Cuando n vale 1, esto da 0, entonces me queda 5. Cuando n vale 2, tengo 2 menos 1, 1 por 3 más 5, 8. Cuando n vale 3, esto es 2 por 3, 6 y 5, 11. ¿Sí o no? Bien, bien. Bueno, entonces, acá tendríamos un ejemplo de aritmética. ¿Cómo sería la definición recursiva de esta aritmética? Bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Miro, el A sub 1, ¿quién es? Cinco, ¿no? Y el A sub n, entonces, digo, el anterior más, ¿quién es la diferencia en este caso, en esta sucesión? El número 3, ¿no? Más 3. Entonces, esta sería la definición, si quiero, recursiva de la misma sucesión. Su forma explícita, su forma recursiva. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Teníamos además las geométricas. Las geométricas decíamos que también podemos darles dos definiciones, ¿sí? Acá, chicos, presten atención a eso, no es que hay que decir todo. Esta es una manera de definirlo, esta es otra manera de definirlo, ¿sí? Estamos diciendo la misma cosa. En las geométricas puedo decir también que, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicando por una constante que llamamos... Sí, claro. Que llamamos razón. No sé si... Ahora, esperen que ahora les digo algo de eso. Que llamamos razón. ¿Sí? Y otra definición posible, digamos, sería, ahora, así como en la aritmética decíamos la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante, acá es el cociente entre dos términos consecutivos es una constante que llamamos razón. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, otra vez tengo una posible definición, otra posible definición, ¿sí? No son, no es que hay que escribir todo, sino que cualquiera de las dos es válida para definirla. Ahí pregunta Gianfranco si esto entra en el parcial. Sí, no sé por qué genera dudas si entra o no entra. Está puesto en el cronograma, ¿no? Que es hasta el ejercicio, en el parcial, ahora es hasta el ejercicio 16, ¿sí? De este capítulo.
Después la parte de notación sigma entra en el segundo parcial. Ah, bien. Bueno, a ver, ¿algún ejemplo de sucesión geométrica? ¿Quién puede dar un ejemplo de sucesión geométrica? Bueno, 2, 4, 6, 8, ¿sí? ¿Es una sucesión geométrica? A ver. No, es que vos no dijiste eso, con razón. Vos dijiste 2, 4, 8, 16. Bien, importante esa diferencia. A ver, ¿es una geométrica? Ahora sí estoy de acuerdo. ¿Es una geométrica? ¿Cómo la defino si esta es una geométrica? Primero, puedo mirar estas cuestiones. Claro, bien. Bueno, miro estas cuestiones. Puedo decir, dado un término, dado un primer término, cada término se obtiene del anterior multiplicando por una constante que llamamos razón. Es cierto que dado el 2, cada término lo obtengo multiplicando el anterior, ¿por qué número? Por 2 también, ¿no? O sea que acá, en este caso, coincide el primer término con esa constante que llamamos razón. ¿Mm? Después, si pienso en esta definición, fíjense, el cociente entre dos términos consecutivos es una constante que llamamos razón. ¿Es cierto eso? Acá la única observación, lo mismo que en la definición de la aritmética, es que siempre es un término con el anterior. Quiero decir, 16 dividido 8, 8 dividido 4, 4 dividido 2, ¿sí? No al revés, siempre hago un término dividido el anterior. Eso es lo que debe darme una constante, que es esto que llamamos razón, ¿sí? Entonces, acá claramente 16 octavos es 2, 8 cuartos es 2, 4 medios es 2. Ojo, porque si lo hacen al revés, en vez de darle 2, les da un medio, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a decir que la sucesión, la definición explícita es, ahí Francisco dice 2 a la n. El 2 a la n lo puedo pensar como 2 por 2 a la n menos 1. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Que es lo mismo? ¿Por qué lo escribo así? Lo escribo así para enfatizar la definición general que teníamos de sucesión geométrica, ¿sí? En la que escribíamos un primer término por la razón a la n-1, ¿sí? Acá vamos a escribir acá arriba, ¿sí? Para separar, estas eran la definición de las aritméticas. En las geométricas escribíamos a n igual a a1 por la razón a la n-1, y después definíamos la recursiva diciendo que dado un primer término era el anterior por esa constante que llamábamos razón. ¿Bien? Entonces acá, ojo, ¿sí? Estas definiciones son para aritmética. Y estas son para geométrica. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver qué puse mal. Gracias, sí. N mayor o igual a 2, gracias.
Sí. Entonces, bien, entonces acá dimos una definición explícita, pero también podríamos dar una definición recursiva diciendo, bueno, el primer término es 2 y cada término, esperen que bajo porque eso no se debe estar viendo nada, cada término se obtiene del anterior multiplicando por un número constante al que llamamos razón. ¿Sí? Entonces, también puedo dar esta definición como recursiva y esa como explícita. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se acuerdan un poco de lo que hablamos? Bien. No sé, Javier, si querés preguntar, a ver, ¿de qué ejercicios tenías dudas? Primero, y así después, si no, vamos haciendo algún otro ejercicio donde no solamente sea para encontrar la expresión, sino que a lo mejor nos dan algunos términos y queremos encontrar la forma, la definición de la sucesión. A ver, el 3. El 3A, el de sub J. Bueno, en el ejercicio 3 se da una definición. A ver, vamos a... Borro esto, ¿eh? ¿Esto lo tienen copiado? Esto es importante que lo recuerden. ¿Cuál es cada una y cuáles son los tipos de definición? Bien. Entonces, en el ejercicio 3 dice, dada la sucesión de sub h, definida como h cuadrado sobre h más 1, para h mayor o igual a 1, encontrar, se pide d sub 3, d sub 5, d sub j y d sub h más 1. ¿Sí? Ahí Javier dice que lo que tiene problemas es con d sub j. Cuando queremos hallar d sub 3 o d sub 5, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente es reemplazar el h por 3 o h por 5. ¿Sí? Es la manera de encontrar, estaríamos encontrando el tercer término de la sucesión, ¿sí? O el quinto término de la sucesión. ¿Se entiende esto? Bueno, cuando me piden de sub j, ¿qué hago? Y reemplazo h por j, ¿sí? La misma idea. Esto va a ser j cuadrado sobre j más 1. Y si me piden d sub h más 1, lo mismo, reemplazo h por h más 1. H más 1 cuadrado sobre h más 1 más 1. ¿Sí? Solamente eso es. Pero un poco para el tema del manejo de las variables, ¿sí? Y de qué pasa, digamos, con estos subíndices que en definitiva decimos que son mudos, ¿no? Porque en realidad yo acá puedo, digamos, si tengo la definición con el valor h, puedo reemplazarlo por cualquier variable o cualquier expresión, y también voy a encontrar la expresión general del término. ¿Se entiende? Bien.
¿Qué más? ¿Algún otro que quieran que hagamos? O que hayan intentado. El 4C. Bueno. A ver, en el ejercicio 4, el resto no pudo avanzar nada de ejercitación. Traten de ir haciendo de esto, ¿sí? Hoy acuérdense que les vamos a dar el trabajo práctico 3, ¿sí? Que incluye sucesiones, y después la clase que viene ya es repaso de todo, ¿eh? Bueno, a ver, miremos el 4. El 4 pide dar una definición explícita para las siguientes sucesiones. En particular, el 4C, que dice Javier, dice 1/2, 1/5, 1/10, 1/17, 1/26. El trabajo de hoy el lunes. Tienen hasta el lunes. Hasta el lunes, además, más que nada para que les podamos hacer una corrección antes del parcial, ¿sí? Para que puedan tener una devolución de eso. Bien, ¿qué pasa con la definición de esa sucesión? A ver, ¿qué le encuentran? Pensémoslo un poco entre todos, más allá de que pregunta Javier, a ver si alguien ve alguna regularidad entre estos términos, o que tengan alguna cosa en común para poder encontrar su definición. En primer lugar, es fácil descartar que sea geométrica o aritmética, ¿no? ¿Se entiende? Porque yo de entrada puedo decir, bueno, a ver, pará, si yo hiciera la diferencia de estos dos, 1/5 menos 1/2, ¿sí? Eso saco denominador común 10, me daría 2 menos 5, que es menos 3/10. Pero cuando hago 1/10 menos 1/5, ¿sí? Esto me va a dar 1 menos 2, que es menos 1/10. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? A2 menos A1 me dio menos 3/10. Pero A3 menos A2 me da menos 1/10. O sea que ya sé que aritmética no es. ¿Sí? Entonces digo, no es aritmética. No es aritmética. ¿Por qué? Porque yo hice A2 menos A1, me dio distinto de A3 menos A2. ¿Se entiende? Y eso era lo que habíamos dicho, la diferencia entre dos términos consecutivos tiene que ser constante. Siempre lo mismo me tiene que dar. Bueno, chau, ya descarto que sea aritmética. ¿Podrá ser geométrica? Porque ¿cuál es la ventaja? Si yo me doy, no, pará, sí, es geométrica. Bueno, entonces solamente tengo que encontrar la razón y después ya tengo una fórmula para ponerlo. ¿Sí? El primer término lo tengo, si yo encontrar una razón ya está. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, en vez de hacer la resta, hago la división, ¿sí? Digo, bueno, ¿cuánto da 1/5 dividido 1/2? Esto es 1/5 por 2, ¿no? ¿Sí? 2/5. Y si hago 1/10 dividido 1/5, me da 1/10 por 5, que da 2. Bueno, chau, otra vez. No es geométrica. ¿Por qué no es geométrica? Porque hice A2 dividido A1,
y me da distinto de A3 dividido a 2, ¿sí? Me tendría que dar siempre lo mismo eso, para ser geométrica o para ser aritmética. ¿Bien? Esto se entiende por qué digo no. Si me dicen, a ver, explícame por qué no es geométrica o no es aritmética, bueno, por esto. Bueno, entonces no es ninguna de las dos cosas, pero tengo que encontrar su forma general, su definición. ¿Algo que se les ocurra? ¿Pensaron algo? Bueno, está bien, está bien. No encontramos algo en común. Bueno, es difícil dar una pista, ¿sí? Sin decir cuál es la sucesión, ¿sí? Pero pensemos qué tienen esos denominadores, ¿sí? Siempre estoy haciendo uno, no encontrás el patrón. Sumas no son, potencias tampoco. Bueno, sí, claro. A ver, piensen esto. Estoy haciendo 1 dividido a alguien, ¿no? Todos los términos son así, 1 sobre algo. El primer número es un 2, después tengo un 5, después tengo un 10, un 17, un 26. Para mí seguiría un 1 sobre 37 sería el próximo. ¿Les dice algo si digo eso? Para mí sigue 1 sobre 37. Y podría encontrar otro más que para mí sería 1 sobre 50. ¿Les dice algo? ¿O no les ayuda en nada que yo agregue esos términos? Bueno, piensen que esos números, ¿sí? Son el siguiente del cuadrado de un natural. ¿Mm? Yo podría expresar eso como 1 sobre 1 cuadrado más 1, 1 sobre 2 al cuadrado más 1, 1 sobre 3 al cuadrado más 1, 1 sobre 4 al cuadrado más 1. ¿Lo ven? Ahora, sí. ¿Mm? Claro, por eso les decía que también en algunos de estos es como que es difícil dar una idea sin decirlo, porque no hay mucha forma. Igual no se preocupen porque esas son digamos, estrategias que uno va viendo, va aprendiendo. Seguramente si yo les pongo, por ejemplo, si yo les pusiera la sucesión, un medio, un quinto, un noveno, un 17avo, un 33avos, un 65avos. ¿Esta le suena más?
¿Tampoco? Vamos a, perdón, porque acá yo lo que no hice fue terminar de escribir, vamos a terminar de escribir esta de acá arriba, ¿no? Que no escribimos su definición general. Su definición explícita sería AN igual a 1 sobre n cuadrado más 1, ¿no? Bien, esa sería la definición que había que poner. Que no lo terminamos. 2 menos 1. ¿Cómo 2 menos 1? No, a ver, seguro que arriba escribiste algo que yo no estoy pudiendo ver. Para que no... Porque cuando se me corre el chat, es como que no... Bueno. Ah, no, no pusiste nada. ¿Pero qué sería? 2 menos 1 es 1. Bueno. A ver... ¿A nadie se le ocurre qué son estos denominadores? ¿No les suenan más familiares? Voy a escribir otra, a ver, voy a escribir otra sucesión que sea 1, un cuarto. Ah, que yo acá puse... Me salteé 1, ¿no? Este tendría que ser un tercio. Este es un tercio y acá voy a poner un 1. ¿Sí? Si lo pongo así, ¿les resulta más conocido? ¿Esta la conocen? Se sume el anterior menos 1. Se sume el anterior menos 1. Bueno, lo que pasa es que le tenés que sumar, ojo, porque le tenés que sumar el denominador. Claro, claro. Y el tema es cómo escribís eso. ¿Se entiende? Porque cuando yo escribo, dependo del término anterior, listo, pongo a sub n menos 1. Pero hablar del denominador del término anterior, ¿cómo lo escribo eso? ¿Se entiende? Tendría que escribir 1 sobre an menos 1, pero además tendría que dividir por el numerador. ¿Sí? O sea, es cierto lo que vos decís, pero no es fácil de escribir en forma recursiva. Yo pregunto, ¿esta segunda no la conocen? Ajá, sí, pero digo, ¿conocen estos números quiénes son o no? Es cierto que es la mitad del anterior. A ver. Son las potencias de 2, ¿no? Estas las conocen. O sea que, según lo que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, claro, dijo, es la mitad del anterior. Entonces, ¿qué digo? El primero es 1 y después digo, tengo a n menos 1 por un medio o dividido 2, como quieran, a partir del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Una posible definición para esa sucesión. Otra, están diciendo, son las potencias de 2. Bueno, entonces, si son las potencias de 2, también puedo escribir esto como 2 a la n para n mayor o igual a 1.
Ay, 2 a la n, disculpen. 1 sobre 2 a la n, ¿sí? 1 sobre 2 a la n para n mayor o igual a 1, ¿sí? Además, de hecho, esta definición de esta manera ya me daba cuenta que era una sucesión de qué tipo. Geométrica, ¿verdad? Geométrica, porque cada término lo voy multiplicando por una constante, ¿está bien? No importa que sea dividir por 2. Dividir por 2 es multiplicar por un medio. O sea que es lo mismo, ¿sí? Yo digo, la estoy multiplicando por una constante. ¿Bien o no? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces yo ya sabía que era geométrica una vez que pude escribir esto. Entonces, puedo darme cuenta que es así, o puedo escribirla como 1, ¿sí? También la puedo escribir como, bueno, digo, AN es el primer término por la razón, ¿sí? A la n menos 1. Sí, acá escribí mal, ¿no? Esto tiene que quedar menos 1. Bien, tiene que quedar menos 1 porque tengo que empezar con 1. O sea, si yo pongo 1 sobre 2 a la n para n a partir del 1, el primer término me queda un medio, ¿eh? Ahí, ojo, que había puesto mal eso. Bien, entonces, esperen que lo tapé. Bueno, vuelvo un poquito para arriba ahora. ¿Qué relación encuentran entre esta sucesión y la de arriba? ¿Encuentran alguna? ¿O se dan cuenta cómo se podría escribir la de arriba ahora? Hay algo que puse mal, ¿no? A ver, 1, 2 a la 0. No está, no. Es que acá tengo que empezar con un medio, ¿eh? Acá tengo que empezar con un medio. No sé si es eso. Sí, sí. Bueno, no es geométrica. Yo no dije que fuera geométrica. No es geométrica. Lo que digo es, si miramos esta sucesión que sí era geométrica y donde encontramos que los denominadores son más o menos conocidos para nosotros, claro, ¿sí? Esta, digamos, lo digo en el sentido ese que a veces, si veo una sucesión que no me doy mucha cuenta cómo hacer, pero me doy cuenta que tengo cerca números que conozco. Si yo miro esta, digo, fíjate que en vez de 65 me gustaría que diga 1 sobre 64. En vez de 1 sobre 33 me gustaría 1 sobre 32. Si me doy cuenta que tengo cerca una sucesión que conozco, después digo, bueno, si todos son sumarle 1, ¿sí? Ya está. Porque entonces ahora voy a decir, esta sucesión de acá arriba la escribo como la misma sucesión que había, bueno, vamos a llamarla de otra manera, es la misma que había encontrado acá, nada más que le tengo que sumar 1 en el denominador, ¿no? ¿Es geométrica? No, esta no va a ser geométrica. ¿Se entiende?
le voy sumando 1. Pero bueno, si yo ahora quiero hacer los cocientes entre dos términos consecutivos, no me da el mismo número. ¿Sí? ¿Se entendió esto o no? Sí, a ver, nosotros tampoco pretendemos que ustedes encuentren definiciones de sucesiones muy complicadas, al menos en un examen. Tienen acá algunas en la práctica justamente para ejercitar ese aspecto, pero bueno, a veces encontrar o no encontrar ese término que sigue, si la sucesión es muy difícil, bueno, a veces a uno no se le ocurre y no quiere decir que no sepa del tema por eso, ¿sí? En estos casos, bueno, cuando tenemos este tipo de sucesiones, cuando son números tan conocidos para ustedes, sí esperamos que lo descubran, digamos, en una sucesión de este tipo, ¿sí? Las otras, bueno, no son tan naturales, y por eso son para la práctica, digamos. Bien. Yo lo que les quería mostrar, por ejemplo, con estas herramientas también, fuera de encontrar a partir de algunos términos la sucesión la definición de la sucesión que la describe, cómo encontrar, por ejemplo, si a mí me dan algunos términos de una, no algunos los primeros términos, sino dos términos, por ejemplo, de una sucesión, cómo encontrar la definición explícita de esa sucesión. A ver si tengo alguna acá, para no hacerles, no quería hacer la misma del apunte, así ustedes pueden practicar con eso. Bueno, no importa, vamos a hacer primero de la geométrica y ahora les busco. Pensé que tenía ahí una definición, una sucesión. A ver, dos tipos de cosas que podrían pasar. Que a mí me digan, decime cuál es la razón y, y el primer término cuando me dan B2 como 3/8 y B6, esperen que a ver si estoy diciéndoles bien. Sí, y B6, 243, 128avos. ¿Sí? Y a mí me dicen, bueno, tenés que encontrar el primer término y la razón, considerando que esa es una sucesión geométrica, ¿no? O sea, esa información me la dan, porque si no me dicen que es geométrica, podría pasar cualquier cosa, ¿no? Pero me dicen que es geométrica. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿sí?, para encontrar el primer término y la razón? ¿Qué se les ocurre que se podría hacer?
Armar las fórmulas. Bueno, a ver, ¿cómo sería entonces? ¿Quién es B2? O sea, primero tengo que escribir en general. Bueno, a ver, la fórmula explícita de una sucesión geométrica va a ser primer término por la razón a la n-1, ¿sí? Para n mayor o igual a 1. Como conozco esa definición, claro, sí, no, geométrica me dicen, ¿eh? En este caso, ponele, ¿sí? En este caso me dicen geométrica, entonces esa es la que tengo que usar. Entonces vengo acá y digo, B2, ¿quién va a ser? Bueno, tiene que ser B1, ¿sí? Por la razón a la 2 menos 1, es decir, a la 1, ¿sí? ¿Se lo puedo poner o no? Y este valor es 3/8. Después me dicen, bueno, a ver, ¿y B6 quién sería? Voy a la definición. B1 por la razón, ahora n vale 6, o sea que acá me queda a la 5, esto tiene que ser 243/128. ¿Bien? Y bueno, y ahora con eso tengo que trabajar para encontrar B1 y R. ¿Qué hago para encontrar B1 y R? ¿Qué les parece? Encuentro B1 en alguna de las dos y la reemplazo en la otra. Sí, puedo hacer eso, sí, o directamente puedo reemplazar, porque fíjense que esto no es otra cosa que B1 por R a la cuarta, ¿no? Entonces puedo reemplazar directamente B1 por R. B1, el denominador es 4. ¿Cómo? No entendí eso. ¿Leandro? ¿Sos Leandro? El denominador en B1 es 4. Ay, no sé, vos decís que es 4. Bueno, qué sé yo. Está bien, pero bueno, pero eso en base a qué, digamos. Esto tiene que ver con, ojo, que los ejercicios cuando ustedes resuelven tienen que justificar lo que están diciendo. ¿Mm? Y justificar también quiere decir, bueno, ¿de dónde saqué esa información? Entonces, tengo que mostrar la cuenta. ¿Se entiende lo que digo? Yo acá, si a B1 por R a la quinta lo escribo como B1 por R a la cuarta, ¿sí? Si B2 es 8, B6 es 128, entonces B5 es 64, B4 es 32, B3... Está bien, pero eso es una declaración tuya. A ver, vos decís, si B2 es 8, pero no dice 8. El denominador. Y B6 es 128, y B6 es 128, vos decís, estás tomando los tipos de acá entre medio. Está bien, ¿y por qué? ¿Me podés explicar? ¿Por qué decís que B5 es 64, y que B4 es 32, y que B3 es 16, y que B1 es 4? ¿Cómo lo explicás? ¿Cómo se lo explicás a alguien eso? ¿A mí o a un compañero tuyo que te pregunta, no te entiendo? Bueno, pero justamente ese es el esfuerzo que hay que hacer. Está bien lo que vos decís, pero ¿cuál es el motivo? Son potencias, pero ¿por qué son potencias? Porque si esa sucesión no fuera geométrica, no tiene por qué pasar eso que vos decís.
Los números coinciden con la cantidad de bits que tienen las consolas de juegos. Bueno, sí, claro, ¿sí? Son las potencias de 2, pero bueno, porque son las potencias de 2, ¿no? Sí, sí, está bien, pero digo, por eso, si esta sucesión no fuera geométrica, eso no pasaría. Entonces, en el fondo, lo que vos estás haciendo, bueno, pero por eso, a ver, vamos a ver si efectivamente es así. Y el numerador, ¿por qué no te suena? Entre 3 y 243 no te suena potencia conocida. A ver, ¿de dónde sacamos esa información? Por eso digo, esto hay que justificarlo, ¿eh? Y la justificación la vamos a hacer así, ¿sí? O sea, más en algún caso que ustedes se pueden dar cuenta intuitivamente de lo que está pasando, bueno, lo tengo que poder explicar. Entonces, yo de la manera en la que lo estoy explicando, es porque estoy utilizando la definición de la sucesión geométrica. Entonces, como es geométrica, digo, esto lo escribo así, y ahora lo que iba a hacer es reemplazar este B1 por R, ¿sí? Acá. Es decir, que eso me va a quedar igual a 3/8 por R a la cuarta. ¿Bien? Entonces, lo que me dice eso es que 243 128avos es igual a 3/8 por R a la cuarta. Bueno, entonces, ¿cuánto vale R a la cuarta? 243 128avos por 8/3, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos saben hacer esa cuenta? ¿Bien? ¿Sí? Me paran si no, ¿eh? ¿Sí? Dividir por un número es lo mismo que multiplicar por el inverso, ¿no? Entonces ahí podemos simplificar, y esto nos queda 16, y acá nos queda 81, ¿no? O sea que R a la cuarta es 81/16. ¿Cuánto vale R? Tres medios. Bueno, ¿es la única solución 3 medios? Exacto, 3 medios o menos 3 medios, porque yo acá tengo que calcular, ay, ¿qué no anda? Acá tengo que calcular raíces cuartas, ¿sí? Raíz cuarta, perdón, de 81/16. Que uno depende cómo lo escriba, pero acá es lo mismo que cuando calculo raíces cuadradas, porque pongo el más menos. ¿Por qué? Porque si yo busco un número que elevado a la cuarta me dé 81/16, como esta potencia es par, puede ser negativo o positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué encontré? Que R puede ser 3 medios o menos 3 medios. A partir de ahí, yo ya sé que mi sucesión, ¿sí? Va a ser, bueno, tengo que encontrar B1. Tengo R, entonces, 3 medios o menos 3 medios. ¿Quién es el primer término? Bueno, el primer término lo puedo encontrar ya, ¿no? Porque yo tengo que 3/8 es igual a B1 por más o menos 3 medios, ¿sí? Si tomo 3 medios positivos, ¿quién es B1?
4. ¿9 octavos? Bueno, tenemos distintas versiones, ¿no? ¿Está multiplicando ese 3 medios? Sí, lo estoy sacando de acá. ¿Sí? Es B1 por R. Como R es 3 medios, B1 por 3 medios. Bien, bien. Entonces, B1 es 3 octavos por 2 tercios, que da 1/4, ¿sí? Ese es el valor de B1. ¿Mm? Bueno, entonces ya con eso ahora sí tengo mi sucesión. Digo que va a ser Bn igual a 1/4 por 3 medios a la n menos 1. Bien, esta es con el valor positivo o la defino como Bn igual a menos 1/4, ¿no? Porque si uso el menos 3 medios, me va a quedar negativo, menos 1/4 por menos 3 medios a la n menos 1. Dos posibles definiciones que fíjense que como estas, los términos que me están dando están en posición par, por eso me dan lo mismo, aunque la razón sea positiva o negativa. ¿Se entiende? A ver, ¿se entendió esto? Pero entonces, fíjense todo lo que hay que hacer, ¿eh? Todo lo que hay que hacer. Plantear la definición explícita general de una aritmética. Reemplazar con los datos que me dieron. Me dieron B2, me dieron B6, un valor numérico. Bueno, escribo la expresión de acuerdo a la definición. Después me fijo cómo reemplazar para despejar el valor de R o el valor de B1, podría haber reemplazado cualquiera, ¿eh? ¿Sí? Como les quede más cómoda la cuenta, pero si tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo que tratar de reemplazar para encontrar una de las dos, aunque sea numéricamente, y después despejar en la otra. ¿Sí? Encuentro el valor de R, bueno, en este caso dos opciones. ¿Sí? ¿Se entendió? Importantísimo este ejercicio, ¿eh? Bien, vamos a hacer uno con aritmética y ya hacemos un intervalo en todo caso para que ustedes después, si quieren preguntar alguna cosa más, puedan consultar también algún otro. Pero yo quería hacerles, por ejemplo, bueno, tenemos uno. No, este pide el quinto. Bueno, vamos a hacer Bueno, a ver, vamos a tratar de hacer este. Este es el ejercicio número 9. 9. Dice, o el 7, bueno, son del mismo tipo. A ver el 9. Dice, hallar el primer término y la diferencia de una sucesión aritmética sabiendo que la suma
del tercer término y el octavo es 75. Tercer término y octavo es 75. Y además la diferencia entre el noveno y el segundo, es decir, A9 menos A2, es 49. Esa es la información que tengo y además sé que es aritmética, ¿no? Sé que es aritmética, porque si no, no sé qué hacer. Bueno, es aritmética. Si es aritmética, tengo que tener presente su definición explícita. Digo, bueno, a n es a1 más n menos 1 por la diferencia. Eso lo tengo que saber. Bien, entonces ahora digo, bueno, pero entonces yo sé en general quién es A3, A8, A9 y A2. ¿Sí? Es decir, A3, ¿quién va a ser? Uso mi definición y me queda A1 más 2 por D. ¿Están de acuerdo que eso es A3? ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Más A8, pero A8, según mi definición, es A1 más 7 por D. ¿Sí? Eso me tiene que dar 75. Y ahora voy acá. A9, ¿quién es? Otra vez, con mi definición tengo A1 más 8D, menos, pero A2, ¿quién es? A1 más D. Y eso me da 49. ¿Qué puedo hacer? ¿Sugerencias? Bueno, despejo a uno de cualquiera, pero fíjate, si lo quiero despejar de acá, ¿qué pasa? O sea, acá yo podría escribir, bueno, pero está bien, pero no se puede, pero no tengo una ventaja, porque por ejemplo, acá yo podría decir, bueno, está bien, tengo 2A1 más 9D, ¿o no? ¿Sí? Agrupando los términos A1 que son iguales y los D. Y acá, ¿qué tengo? ¿Cómo lo puedo expresar eso? Claro, fíjense que A1 se cancela, esto es A1 menos A1, 8D menos D, tengo 7D igual a 49, o sea que acá buenísimo, porque ya puedo encontrar que D tiene que valer 7. Claro, lo encuentro directo. ¿Sí? Entonces, con el valor D igual a 7, ahora vengo acá y digo, bueno, entonces tengo que 2A1 más 63 tiene que ser 75. O sea que A1 me queda 75 menos 63 dividido 2. ¿Quedaría cuánto esto? 12 medios igual a 6, ¿no? ¿Hice bien la cuenta? ¿Me revisan? Me parece que no me revisan las cuentas ustedes. ¿La tenías hecha? Bueno, si la tenías hecha vos, espero. A1 es 6. Bien. Bueno, una vez que encontré eso,
¿Cuál es la definición de mi sucesión? Bueno, voy a decir que tengo a n igual primer término más n menos 1 por la diferencia. Esto vale para n mayor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, me dan algunos términos, puedo encontrar la definición explícita porque me dicen, bien, porque me dicen que es aritmética, ¿no? Si no me dieran esa información, que me den dos términos de una sucesión podría ser cualquiera, ¿eh? ¿Se entiende? O sea, es por la información que me dan. Bien. Bueno, vamos a hacer un intervalo. Y ustedes preparan si tienen preguntas para hacer no solo de este capítulo, por supuesto que puede ser de los anteriores, porque ya ahora ya empezamos con repaso general para el parcial. Esperen que voy a cortar acá la grabación.